Bueno, comencemos primero este caso ubicándonos geográficamente en donde ocurrió exactamente este accidente. Este accidente ocurrió a 18 kilómetros al noreste de Chernobyl y 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat. Esto era una zona justamente entre la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, pero evidentemente cuenta más por parte de Ucrania. Allí existía una central eléctrica nuclear muy importante llamada Vladimir Ilyich Lenin o Central Nuclear de Chernobyl. Justamente era una planta de energía atómica, se realizaban diferentes experimentos y tenía que ver también con toda la parte de la electricidad o alguna parte del porcentaje de la electricidad de Ucrania y específicamente de Chernobyl como tal. Pero hablemos antes un poco de la historia de esta planta. Básicamente se construyó en los años 70 del siglo pasado con el objetivo justamente del gobierno de Rusia o de la Unión Soviética. Puta la cagué, gente. De aumentar el uso de energía nuclear y también de crear armas de destrucción nucleares para las guerras contra sus grandes oponentes. Es que un bombazo de esos lo dejará uno tonto, ñero, a lo bien. O sea, pónganse a pensar, se imagina que aquí lancen una bomba nuclear, ñero. Ush, ñero, qué gonorrea. Ush, eso debe ser una mierda. Yo creo que uno ni siquiera se alcanza a dar de cuenta. Se lo juro por Dios. Que uno está reparchado y de la nada, pum, ya, muerto, weón. Usted ni siquiera sintió cómo se murió. Nada, simplemente ya estás muerto. Para 1972 ya comenzó la construcción como tal y lo importante de este lugar es que se construyeron 4 reactores nucleares, siendo un número importante pues solo existían 13 en el mundo para este entonces. Esto la catalogó como la central nuclear más potente debido a la cantidad de reactores que tenía y por esta razón también se le llegó a conocer a esta ciudad como la ciudad del futuro, pues tenían todo este avance respecto a lo nuclear. Pues si supieran cómo va a ser el futuro de ese hijo de puta pueblo. Yo no digo nada, simplemente qué peligro. Hubo muchos errores en la construcción de la planta, pero específicamente en la construcción de los reactores. No se estipularon como condiciones de seguridad necesarias para este tipo de construcciones, que sería justamente lo que detonaría o provocaría el accidente futuro. Comenzando por el hecho de que no tenían un edificio de contención que era bastante importante para la operación de estos reactores. Fue un grave... Pero o sea, les dijeron, aquí no se puede hacer ninguna planta nuclear. La hicieron y nadie llegó como a decirles quítenla ni mierda. Los piratas dijeron, no, aquí no se puede. Y Ucrania dijo, pues chúpeme las dudas porque ya la hice y ya. O sea, no hubo nadie detrás que evitara que se creara. Si dijeron que estaba mal, o sea, que no se podía. No hubo nadie que les dijera que dejaran esa mierda así. O sea, simplemente la hicieron y nadie llegó como a regañarlos ni nada. Además de que había una falta de cultura. Si les daba miedo que, me los van a quitar, me van a quitar mis reactores. Espere, ya los prendo y pues explotamos todos, gonorrea. General sobre la seguridad en la Unión Soviética en cuanto al lugar como tal. Sin embargo, se siguió la construcción, se crearon estos 4 reactores y finalmente se les dio varias funciones, entre ellas una muy importante que era sostener el 10% de la electricidad total de Ucrania. Sin embargo, hay una cosa que muchas personas no conocen y es que antes del accidente como tal de Chernobyl hubo algunos momentos en los que hubo ciertos fallos por parte de la planta. Específicamente para el año de 1982 hubo un primer accidente en el reactor número 1. Se cuenta que hubo una especie de falla de fuga en él, sin embargo no fue nada lo suficientemente grave como para alarmar a las personas, así que nunca se conoció que esto había ocurrido, sino hasta que ocurrió el nuevo accidente y se dejó como en los archivos, pero no se le prestó demasiada atención, simplemente repararon el reactor y lo pusieron en funcionamiento. O sea, el reactor falló y en vez de decir, wow, está fallando, vamos a arreglarlo o quitémoslo, dijeron, no, caleto, que esta mierda ya, tras de que nos demoramos resto en construirla como para quitarla, y de los hijueputas. Ñero, ¿qué mierda es eso? El dueño de esta planta nuclear, fijo, era el señor Burns. A lo bien, ñero, tiene todo. Yo creo que el señor Burns fue basado en ese imbécil. Nuevamente unos meses después. Pero ahora sí llega el momento trágico y donde hablaré sobre el accidente como tal, uno de los accidentes, sino el peor accidente nuclear en la historia humana. Era el 26 de abril de 1986 en Chernobyl cuando ocurrió una explosión en el cuarto bloque de la planta nuclear. Pero ¿qué ocurrió? Básicamente se estaba realizando una prueba en uno de los reactores en donde se simulaba una especie de corte del suministro eléctrico de la ciudad y se quería ver cómo respondían los reactores para que funcionaran sin energía y cómo volvían a sus niveles normales sin ayuda de electricidad. El problema
problema es que el reactor número 4 comenzó a aumentar la potencia gradualmente, lo que comenzó a sobrecalentar su centro. Esto comenzó a generar unas burbujas de hidrógeno en su interior que se comenzaron a acumular muchas hasta que llegó un punto en que estalló por completo. Fue exactamente para la 1:24 de la madrugada de este día que se dio la explosión, entre 4 y 60 segundos después de que se realizó el experimento de cortar la electricidad. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged. A la 1 de la mañana se imagina uno estar durmiendo y explotó un reactor nuclear. Ah, bueno. Uy, qué gonorrea, ñero, a lo bien. Y a los 4, o sea, los piros prendieron la máquina y eso hizo ¡pah! Chao pescado, gonorrea. In Moscow that people were injured and may have died. La explosión fue tan fuerte que destruyó inmediatamente todo el techo que había en este bloque, y después de la primera explosión, tan solo unos 2 o 3 segundos después, hubo una segunda que ya completó la destrucción del reactor como tal, un reactor de 12 niveles y bastante fuerte, lo que en cálculos de las personas determinaron que era como si se hubieran detonado alrededor de 300 toneladas de dinamita. Evidentemente esto se convirtió en un accidente sumamente grave, pues fue la explosión justamente de reactores nucleares lo que disipó altísimos niveles de radioactividad en este lugar. Pero antes de hablarles como de las consecuencias de todo lo que ocurrió, entendamos un poco el porqué de este error o qué fue lo que llevó a que explotara. Para ese entonces se cuenta que habían varios turnos a la hora del trabajo en la planta nuclear. Habían 2 turnos, uno en la mañana y uno en la noche. Sin embargo, las personas que trabajaban en la mañana eran muchísimo más preparadas que las personas que trabajaban en la noche, en cuanto a que conocían más los procedimientos y conocían justamente de qué se iba a tratar el experimento que realizarían en los reactores. Durante el día anterior a la explosión se preparó todo para el experimento, sin embargo se retrasó durante un buen tiempo lo que supuestamente se tendría que estar haciendo, y llegó el turno de la noche y no habían ejecutado aún el plan, así que obviamente los empleados del turno de la mañana salieron y llegaron los de la noche sin conocimiento claro de lo que se estaba realizando y de los procedimientos como tal. Esto fue un error gravísimo, pues ya cuando se comenzó a realizar el experimento... Pero muy imbéciles también, weón. O sea, no pudieron pagarles extras o algo así, o capacitar bien a los de la noche. O sea, si yo supiera que voy a hacer algo así, bueno, soy el señor Burns, ¿no? Y yo digo, los de la noche son estúpidos, no están tan preparados como los de la mañana. Pues paguémosles extra a los de la mañana para que se queden en todo el experimento y después ya. Pero no, ellos dijeron, no, son los de la noche también fue. Personas no supieron cómo controlar el sobrecalentamiento del reactor, así que se provocó la explosión y no hubo manera alguna de evitarlo. Tras la explosión se generó un incendio increíblemente grande, sin embargo tenía algo muy particular, y es que las llamas no eran como ustedes las verían normalmente en un incendio, sino que eran llamas que contenían algunos tipos de colores entre azul y amarillo, y se veía bastante particular, pues todo era consecuencia justamente de la radiación que estaban emitiendo estos reactores. Después de la explosión llegaron obviamente los bomberos a ayudar o apagar el incendio, y obviamente el afán era muy grande por apagarlo pronto, pues las llamas estaban yendo poco a poco al reactor 3, lo que podía otra nueva explosión ahora en este. Ellos trataron y evitaron un poco durante 3 horas que se extendiera el fuego, sin embargo no se logró apagar, pues estas llamas no se pueden apagar con agua debido a que ya contienen sustancias químicas que hacen que el fuego tenga otro tipo de composición diferente al que tendría un fuego normal. Como se pueden imaginar, los bomberos llegaron, varios bomberos, llegaron muchos bomberos, e incluso trajeron a algunos de Kiev, otra ciudad, para que colaboraran con lo que había ocurrido. A nadie se le dio instrucción de qué ropa usar o de qué tipo de protección usar a la hora de apagar el incendio, pues evidentemente nadie tenía idea del impacto que estaba teniendo en ese momento en sus cuerpos la radiación, que era sumamente alta. Entonces ahora sí entramos a hablar de las consecuencias de esta explosión y por qué fue Claro, marica, ¿se imagina? O sea, lo oye en una explosión de esas y el bombero llega y ¿qué? O sea, ¿quién se va a poner a darle un traje de radiación al bombero? Nadie, ñero, paila, yo creo que se piró. O sea, pero es que tampoco se les pasó por la cabeza, es un reactor nuclear que explotó. ¿Será que yo acercarme así plan tranqui no es algo estúpido? En cuanto a los accidentes nucleares. Justo después de la explosión murieron 2 personas inmediatamente. La primera persona que murió
murió fue un empleado nocturno que operaba la bomba de circulación, quien murió instantáneamente debido al impacto y estaba muy cerca de la zona. Sin embargo, su cuerpo no fue hallado ya nunca más, probablemente fue consumido por las llamas y por pues toda la radioactividad, haciendo que incluso fuera incinerado instantáneamente. La segunda persona que falleció, O sea, el primero ni se dio de cuenta que se murió, porque ¡fum! O sea, explotó, muerto, como un fogonazo. Ñero, qué gonorrea. después, y era un encargado de los ajustes de sistemas, y fue hallado inconsciente en un cuarto llamado 604, que estaba muy cercano a la zona de la explosión, y cuando encontraron su cuerpo tenía una luz radioactiva rodeándolo y un agua también con color extraño rodeándolo. El nivel de radiación del segundo hombre era tan pero tan alto que las personas que lo sacaron de este lugar tras el accidente se quemaron las manos tan solo tocando su cuerpo. Esto es solo una mirada de la radioactividad que tuvo esta situación. Obviamente todos los bomberos y las personas que trataron de ayudar en esta situación fallecieron varios meses después, entre ellos unas 29 a 31 personas. Ya se imaginarán todos los niveles de radioactividad que estuvieron recibiendo, y tan solo estar 2 segundos en este lugar ya era recibir los niveles de radioactividad letales en una persona. Lo más grave del asunto es que durante varios días no se hizo nada al respecto tras el incidente. Realmente hubo un momento en el que tanto el gobierno como la ciudad de Chernobyl no se dio una comunicación lo suficientemente seria e importante como para darles o a conocer el impacto que había tenido. Se estaban era haciendo los maricas, los imbéciles. Nos dijeron que no podíamos hacer una planta nuclear, la hicimos y todo salió mal. Caleto. Así se estaban haciendo los piros. De accidente. Incluso se mintió todo el tiempo sobre la gravedad del asunto con tal de no afectar tanto relaciones internacionales como crear pánico en el país y en las ciudades aledañas a lo ocurrido. Les tomó al gobierno unos 3 días tomar una decisión respecto a qué realizar, hasta que finalmente se autorizó una evacuación completa a la ciudad. Sin embargo, durante todos estos días las personas sin darse cuenta estaban recibiendo niveles altísimos de radiación en su cuerpo, calculados entre 15.000 veces más a los niveles de radiaciones normales. Finalmente se dio la orden de evacuación, se prepararon unos 2.500 buses en toda la ciudad para evacuar a unas 45.000 personas que la habitaban. Digamos que en esa parte fue exitoso, que en tan solo 3 horas y media lograron evacuar absolutamente todas las personas. Les dijeron que se tenían que ir de sus casas, que cogieran solo cosas necesarias, pero que ellos volverían en algunos días por el resto, así que evidentemente... Ay, ajá. Sí, por el resto. 3 días. Ey, pero qué gonorrea, o sea, vaciar toda una ciudad, sacar a todo el mundo de una ciudad en 3 horas, re poquito tiempo, weón. Bueno, ahora sin saber si de verdad era una ciudad o era un pueblo, ¿no? Que hay gente que dicen que hay ciudades, pero en realidad son pueblos. Como Villavicencio y esas mierdas que en realidad son pueblos, pero son ciudades, o sea, dicen que son ciudades, pero uno va y son pueblos. Y simplemente llevó algunas cosas sin saber que nunca más en su vida volverían a esa ciudad. Solo una persona entre toda la ciudad se negó a irse, un anciano que ya vivía durante mucho tiempo allí y dijo que no se iba. Sin embargo, tan solo 2 semanas después lo encontraron ya sin vida en su casa. Aún así, sacar a todas estas personas de No, pero sí, hablo bien. Si yo estoy viejito, ya estoy a punto de morirme ya de viejo, no tengo familia, no tengo nada, ¿para qué carajos me voy a ir? Pues que me maten y ya. A lo bien, o sea, el viejito muy parado, la verdad, se puso los pantalones bien puestos. Para no era el mayor problema por ahora de este país, sino los niveles de radiación que estaban expandiéndose por todo el continente prácticamente. Obviamente las nubes y el viento y todo esto llevaba cargas y cargas enormes de radioactividad, y también las nubes se llenaban de cargas de radioactividad que se iban desplazando hacia otros lugares, y cuando llovía en esos lugares esa agua también contenía radiación. Llegó a muchísimos lugares de Europa, entre ellos evidentemente Ucrania, Escandinavia, Polonia, Checoslovaquia, Austria, los Alpes e incluso una parte de Italia. Así que obviamente se tenían que tomar decisiones de qué hacer, porque obviamente seguía saliendo y saliendo cada vez más radioactividad. Digamos que no era algo que se iba a detener, así que el gobierno comenzó a pensar en un plan de contingencia para aplicarlo en la planta nuclear. Comenzaron a mandar con el Ejército Rojo varios helicópteros que comenzaron a lanzar encima de la planta una mezcla que consistía en arena, arcilla, plomo, dolomita y boro. Estos materiales combinados se
se convierte en una especie de protección y de ahogo contra esa radiación. Se realizaron alrededor de 1800 vuelos, cada uno sacando unas 5 a 6 toneladas de esta mezcla y tirándolas en este lugar. Sin embargo, se dieron cuenta tiempo después que ninguna de estos lanzamientos logró dar del todo en el blanco, así que fue tiempo perdido. Mientras se realizaban todas estas situaciones, comenzaron a recibir asesoría de personas y de científicos especializados en el tema nuclear, muchos tanto de la Unión Soviética como de otros países. Algunos incluso fueron a este lugar y fue un tiempo después. Oigan, sí, esas personas que lo sacaron de Ucrania, ¿no? De Chernobyl, o del lugar que fuera, la sacaron. Pues sí, ellos dijeron que las habían dejado en Italia y esas mierdas, ¿no? Que las habían dejado por ahí cerca. Pero esa gente no... O sea, ¿se imagina usted estar viendo las noticias y que le digan, es que... Paila, weón, toda esa mierda tiene... O sea, todo lo que estuvo cerca de ahí se va a morir en unos meses. Uy, reañero. Eso uno lo deja blanco. A lo bien, o sea, usted ya sabe que se va a morir en unos meses. Que había un riesgo gigante y mucho peor que el accidente y que la explosión que ya había ocurrido como tal. Debajo del reactor que había explotado, como en el subsuelo, había una capa de agua. Obviamente, tras la explosión, la arena y como todo el concreto que había debajo de este reactor se había derretido y comenzaban a fluir como todos estos líquidos hacia el subsuelo. El riesgo más grande que había por ocurrir era que esos líquidos llegaran a tocar esa agua. Justo cuando eso ocurriese, lo que podría suceder era una explosión de unas 10 veces peor que la explosión de Hiroshima y Nagasaki. Si esto ocurría en realidad, toda Europa quedaría inhabitable por el resto de la eternidad. Entonces eso les va a dar o ya les está dando como un índice de lo grave que hubiera sido si esto hubiera ocurrido. Obviamente el gobierno se tuvo que poner en las pilas. Colombia sería potencia. No me tiras, no. Uy, pero qué gonorrea, ¿no? O sea, póngase a pensar que todo el destino de un continente está en que un hijo de puta líquido, no, en que una marica de esas no toque el agua. O sea, lo viñero. Porque sí, claro, llega a tocar el agua, pues esa mierda sí dice que 10 veces más. Y es la primera explosión casi destruyó una ciudad. Baila, huevón, yo creo que sí acabaría con Europa. Contrataron a varias personas para comenzar a excavar algunos túneles, drenar toda esa agua. Sin embargo, durante los primeros días fue como un trabajo muy difícil, pues obviamente los niveles de radioactividad eran muy altos y las personas literalmente no podían durar más de 2 segundos arriba tratando de tapar todo eso. Así que comenzaron simplemente a llamar a personas para que ayudaran sin explicarles los riesgos a los que estaban siendo sometidos. Ah, los hijueputas. O sea, los hacían ir y no les decía que se podían morir, ñero. O sea, no les decían, hey, nada, esto es de valentía, porque usted se va a morir, pero pues es algo para... Simplemente, Caleto, vaya usted y vaya y llene ese huequito. Es que es un huequito. Vaya, saque un agua que tengo ahí escondida. Sáquela, pero es solo porque tengo sed. Se comenzaron a llamar a personas expertas en excavaciones, es decir, mineros de todas partes de Rusia, de todas partes de Ucrania, para que ayudaran en la construcción en la apertura de este túnel. Se utilizaron al menos 10.000 personas para esta obra y duraron 1 mes y 4 días exactamente para abrirlo por completo. Claramente estas personas estaban expuestas a bastante radioactividad, así que constantemente cambiaban el turno, pero esto no impidió que recibieran altas dosis y que fueran afectados eventualmente y murieran por esta exposición. Gracias a la ayuda de todas estas personas que fueron héroes nacionales, sin duda, se logró drenar toda esta agua y evitar un desastre mucho peor. Toda esa radioactividad que seguía saliendo de este reactor seguía afectando continuamente a todas las personas y a todo el continente sin darse cuenta. Fue allí cuando se construyó un sarcófago. La idea de esta construcción era contener todos esos índices de radioactividad y que no salieran más. Mientras se hizo la construcción de este sarcófago, también muchas personas fueron voluntarias para limpiar la ciudad completa, es decir, iban casa por casa limpiando todo lo que pudiera tener índices de radioactividad, los suelos, las paredes, las puertas, ventanas, entre... Ey, sé que es una pregunta pendeja. No existen preguntas pendejas, solo pendejos haciendo preguntas. Pero o sea, actualmente esa parte de esa ciudad está abandonado. No sé. Otras cosas más, cosas que evidentemente se contaminaron porque antes de evacuar a todas las personas de la ciudad, nadie les dijo que había toda esta radioactividad. Pero o sea, está abandonado. Pues lo que yo entiendo es que no hay ciudadanos.
O sea, no hay nadie viviendo allá. Pero sí hay gente cuidando, o sea, sí hay como militares y esas cosas por ahí, como pendientes de que nadie pase cierta zona. Que ellos abrían las ventanas, abrían las puertas sin problema y nadie les dio tampoco como pastillas de yodo, que son en las que contrarrestan los síntomas de la radioactividad. Limpiaron todo esto. Lo más triste para mí fue que tuvieron que matar absolutamente Entonces sí está abandonado, quizás. todos los animales que habitaban allí. A sangre fría les tocaba matarlos porque todos los animales, si se movían, tenían el riesgo de contaminar otras zonas y otras ciudades, pues la radioactividad se contenía especialmente en los pelos de todas estas especies y se contenían allí sin problema alguno, así que eran un riesgo bastante grande y les tocó asesinarlos a todos: perritos, gaticos, conejos, absolutamente todo. En cuanto a cifras, que todavía no son muy exactas, se dice que alrededor de unas 600.000 personas murieron a causa del accidente de Chernobyl, unas antes que otras obviamente, y otras que recibieron radioactividad, pero digamos que los síntomas no fueron inmediatos, sino 10 o 20 años después comenzaron a sufrirlos, y con cánceres y con mutaciones genéticas diferentes que comenzaron a darse en las personas, especialmente en los bebés que comenzaron a nacer. Algunos nacían con unas mutaciones terribles, incluso algunos animales también. Digamos que se da un estimado 600.000 pérdidas en vida, sin embargo pudieron ser muchísimas más, sin contar todo lo de la Unión Soviética y todos los lugares en los que se empezó a repartir esta radiación. Entre ellos incluso Francia comenzó a tener algunos niveles y algunos reportes de personas con cáncer que tenían las mismas características de los cánceres que se desarrollaron en estas zonas donde se recibió radioactividad directamente. El día de hoy, Pripyat, la ciudad de la explosión, está completamente sola, no hay un alma y pues se prohíbe evidentemente que alguien no vuelva a habitarla. Todavía tiene niveles de radioactividad a su alrededor e incluso para el año pasado supuestamente tenían que ya reconstruir por completo el sarcófago que habían hecho en los años 80 debido a que ya se estaba cayendo y pues estaba el riesgo de que si se caía toda esta radioactividad que estaba contenida saliera y fuera mucho peor. Ey, qué gonorrea, ¿no? ¿Y cómo cambian esa vuelta? O sea, ¿ustedes cómo creen que cambiarán esa vuelta? O sea, ese sarcófago que dijeron, ¿cómo lo cambiarán, ñero? ¿Será que hacen otro por encima? Yo creo que harán otro encima, pues para no quitar el de abajo, y cuando el otro pues se caiga, pues nada, que se caiga. Igualmente ya hay otro arriba, ya que hijo de putas. En fotos de Pripyat ven que es una ciudad que quedó abandonada y que es como si hubiera quedado congelada en el tiempo, que es bastante interesante, como si todos los años 80 hubieran quedado en esta ciudad. Pueden ver carteles y pueden ver las casas y la ropa que quedó en estos lugares, toda con esta temática de los años 80, como si el tiempo nunca hubiera avanzado. Y es muy curioso que muchas personas, y como se pensaría, digamos que no habría vida salvaje nunca más en estos lugares. Sin embargo, a pesar de que toda la flora y fauna murió después de estos hechos, varios años después comenzó a renacer nuevamente. Casi toda está cubierta de verde, de nuevas plantas, de nueva vida floral, y lo más interesante es que hay muchísima vida salvaje en este lugar. Algunos animales evidentemente mutaron y son un poco extraños, pero hay muchas vidas salvajes como osos y como peces y cosas que uno creería que no volverían a nacer, están viviendo allí sin problema alguno. Por ahora el gobierno lo declaró como una zona de reserva natural debido a todo esto nuevo que ha nacido, pero evidentemente no se va a volver a habitar en muchísimos años e incluso jamás. Pero bueno, esta fue la historia. Ey, qué gonorrea esa vuelta, ¿no? Muy gánster ya.